Bienvenido al segundo video de ayudas metodológicas en el Seminario Teológico de la Alianza Cristiana y Misionera. El día de hoy hablaremos sobre bases bíblicas de la investigación. El investigador cristiano, en primer lugar. La epistemología tiene que ver con la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento. Si nosotros queremos hablar de investigador cristiano, obviamente estos fundamentos, esta teoría de los fundamentos y de los métodos tienen que ser bíblicos, porque entendemos que Dios se ha revelado por medio de las Escrituras. Y es Él aquel que nos ha creado absolutamente todo y que nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos conocer aquello que Él ha creado. Podemos hacer un símil, una especie de ilustración con los juguetes. Si yo creo un juguete o creo una herramienta o creo algún artefacto tecnológico, yo soy aquel que entregará un manual que diga cómo debe ser utilizado. A pesar de que los usuarios lo manejen de forma equivocada, el manual es aquel que establece cómo debe ser utilizado. Y nosotros sabemos que utilizar las cosas, usar las cosas como no corresponde según el manual, va a traer problemas, va a significar futuras reparaciones, futuros arreglos, porque vamos a estragar, vamos a echar a perder aquello que hemos adquirido, solo por no leer el manual. Entonces necesitamos de las Escrituras, porque ellas son los lentes de la realidad. Ya que hemos establecido que Dios ha creado absolutamente todas las cosas, entonces debemos comprender que es Dios quien nos da aquellos lentes que nos permite ver cómo comprender todas las cosas, todas aquellas cosas que Él ha creado. En ese sentido también son un edificio teórico, es decir, el lugar donde uno se pone en pie, se posiciona para ver toda la realidad. Esto es, las Escrituras. Ellas nos entregan este sistema de creencias, estos fundamentos en los cuales podemos posicionarnos para ver todo lo que nos rodea. Cada ser humano tiene un sistema de creencias. Hasta el más ateo tiene un sistema de creencias. El hecho de creer que no existe un Dios es parte de su sistema de creencias. Y él mirará la realidad desde ese edificio teórico, desde ese lugar en el cual él se posiciona, se pone en pie para mirar lo que lo rodea. A estos ejemplos de lentes con los que uno ve la realidad, este ejemplo de edificio teórico, el lugar donde uno se posiciona para ver las cosas, lo llamamos cosmovisión. El cristianismo tiene una cosmovisión, tiene una forma de ver el mundo, una forma de ver el cosmos, una forma de ver todo lo que lo rodea. Y a esta cosmovisión se le ha dividido pedagógicamente en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Son creación, caída y redención y consumación en una sola parte. Llamémoslo una historia de la redención. Y es esta historia de la redención que nos presenta una estructura teórica para poder ver todo lo que nos rodea. Y es eso lo que veremos hoy en día de forma muy introductoria. En primer lugar, hablemos sobre creación. El texto bíblico en los primeros 2 capítulos nos muestra esta creación de Dios. Se nos dice que todo en primer lugar fue creado desde la nada. En segundo lugar fue creado por Dios. Después en otros textos de las Escrituras nosotros sabemos que fue creado para su propia gloria, para su deleite. Y también vemos en tercer lugar que todo fue creado bueno. Y no solo bueno, sino que el texto nos dice que fue creado bueno y en gran manera bueno. Entonces en esta creación Dios ha establecido al ser humano como corona de su creación, como corona de todo lo que Él ha hecho. Y esta corona, este ser humano, tiene una relación tríplice, tiene una relación triple
con tres entidades. ¿Cuáles son estas tres entidades? En primer lugar, el ser humano tiene una relación con Dios. Una relación perfecta con Dios. Todas estas tres relaciones son perfectas. En un principio, hablamos de creación, antes de la caída. También tiene una relación con su prójimo y consigo mismo, con la humanidad, es decir, con Eva. Vemos cómo este ser humano, este Adán, este hombre, tiene una relación perfecta con Eva, a tal punto que él llega a decir: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Con esas palabras, él busca mostrar que si algo le llega a suceder a esta mujer, a esta Eva, que a él le suceda. Si esta mujer llega a morir, que él muera. Entonces vemos una relación perfecta de afecto, de orden, de estructura bastante establecido por Dios, y bueno en gran manera. Pero también este ser humano no solo tiene una relación con Dios, con el ser eterno y trascendental, y que esa relación es perfecta, sino que también tiene una relación perfecta con sus pares, con Eva y también consigo mismo. Pero él también tiene una relación perfecta con todo lo creado, con todos los animales, con todas las plantas, con el mundo creado. Y es ahí donde vemos cómo estos seres de la creación se sujetan a él, se someten a él. Porque no hay ningún quiebre en esa relación, no hay pecado en esa relación, no hay ningún tipo de pecado, porque aún la caída no había ocurrido. ¿Okay? Y a este ser humano, en estas tres relaciones, también se le dan tres mandatos. ¿Cuáles son esos tres mandatos? Siempre todo en triadas, porque nuestro Dios es trino y por lo tanto se relaciona de esa manera también porque es parte de su ser. ¿Cuáles son estos tres mandatos? En primer lugar, el mandato espiritual, el que Dios sea su Dios, que sea el único al cual Él adore, que Jehová sea su Dios eterno y perfecto, que sea a Él a quien este hombre le rinda devoción. Ese es el primer mandato. El segundo mandato es social. En esta relación con Eva debe existir una coinonía perfecta, una paz perfecta, un desarrollo perfecto. Es ahí donde existe una relación múltiple o recíproca entre ambos, y esta relación debe ser perfecta, a tal punto que se nos dice que esta será, Adán dice: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y después en el mismo texto se nos explica que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, mostrando elementos de esta relación social, mostrando normas de esta relación social, específicamente del matrimonio. Vemos un principio bíblico del matrimonio ya en estos primeros capítulos, donde vemos un distanciamiento de autoridades paternas, o sea, no puede haber matrimonio si aún estamos sujetos como pareja a nuestros padres, es imposible. En segundo lugar, debe ser monogámico, se unirá el hombre a su mujer, no a sus mujeres. Y por último, en tercer lugar, debe ser heterosexual, es decir, se unirá el hombre a su mujer. Esos tres elementos están normados en esta relación social. ¿Okay? Así también existen otras normas en ese mismo texto bíblico con relación a lo dicho por Dios sobre la necesidad de esta Eva, de esta mujer, puesto que Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es en ese momento donde no es que Dios haya creado algo malo, sino que es en ese momento en el cual Dios crea una dimensión social en la humanidad. ¿Ok? Entonces, primer mandato espiritual, segundo mandato social, donde el ser humano debe mantener esta estructura social bien establecida, y en tercer lugar un mandato cultural, es decir, Dios le da la orden al ser humano de cultivar la tierra, sojuzgarla y llenarla. Ese es el mandato cultural, desarrollar todas las potencialidades de esta tierra
creada por Dios. Ese es un mandato para el ser humano. No se refiere únicamente a actividades agrícolas, sino que a desarrollar las potencialidades de lo creado por Dios. Investigación, creación de nuevas tecnologías, plantación de estructuras de huertos y así sucesivamente, todo lo que tenga que ver con desarrollo de potencialidades de esta creación. Y es aquí, en esta instancia de creación, donde nosotros vemos una capacidad de pleno conocimiento. El ser humano estaba dotado con esta capacidad de adorar a Dios perfectamente, de tener una relación social perfecta y un desarrollo cultural completamente perfecto también. Un shalom perfecto, una paz perfecta en estas relaciones. Y por lo tanto, tiene las capacidades de conocer aquello que lo rodea, puesto que los efectos del pecado no han mermado sus fuerzas, no han disminuido sus capacidades. Pero es ahí donde pasamos a la caída, el famoso evento histórico en el cual el hombre y la mujer comen del fruto que les había sido prohibido comer en este mandato espiritual, donde Dios les dice que deben obedecerle en esta tarea, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El ser humano rompe este mandato, quiebra este pacto, quiebra esta promesa de obediencia perfecta, este mandato espiritual, y por lo tanto existe separación, conflicto y desorden. Donde antes había una relación, había paz y había orden, ahora vemos separación, conflicto y desorden. Entonces ya el ser humano no tiene una relación perfecta con Dios, puesto que cuando Dios desciende, el ser humano se esconde. También vemos que la relación con Eva se ve totalmente quebrada. En esta relación social, el mandato social se ve quebrado, puesto que cuando Dios acusa al hombre sobre lo que de hecho él dice, fue la mujer que tú me diste. Es el primer mandato espiritual, que tú me diste. O sea, el culpable es Dios. Pero nosotros vemos cómo el mandato social también es quebrado. Aquel que antes había dicho, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, es decir, si ella muere, que yo muera, en este momento él estaba diciendo, fue la mujer, mátala a ella. Eso es básicamente lo que Adán está diciendo con sus palabras, mostrando cómo esta relación de paz perfecta con la mujer se ve quebrada a causa de la intromisión del pecado. Y también vemos una incapacidad. El ser humano ya no puede producir ni desarrollar perfectamente las capacidades de la creación. O sea, el mandato creacional o el mandato social o el mandato cultural ya no puede ser desarrollado de forma plena y perfecta como era antes de la caída. A tal punto que la misma creación se ve afectada por este acto de comer del fruto prohibido, fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando Dios establece las penalidades, establece que el hombre ahora cogerá de la tierra el fruto con sudor, con cansancio, porque no será fácil desarrollar las potencialidades de la creación. Y por otro lado, también establece que a partir de ahora en la creación crecerán espinos y cardos. O sea, ya no producirá como debe producir. Porque aquello que estaba destinado para producir al 100%, ahora solamente produce al 50, al 30, ya no sabemos, solo estoy colocando números, porque el otro porcentaje está destinado a los espinos y cardos. Es decir, en esta tarea de desarrollar las potencialidades de la creación no tiene tantas potencialidades para ser desarrolladas. Tiene dificultades, como que tiene pesos en la espalda que no le permiten avanzar como debería avanzar, como fue establecida para avanzar. Y es ahí donde vemos los famosos efectos no éticos de la caída. No tienen que ver con Noé, sino que tienen que ver con nous, con conocimiento. Es decir, el hombre,
que antes tenía un conocimiento pleno de la realidad, ahora a causa del pecado tiene un conocimiento parcial de la realidad. Entonces es aquí donde vemos la completa necesidad del ser humano de un redentor. Y es ahí donde vemos las primeras promesas de redención. Vemos en primer lugar a Dios bajando y llamando al ser humano, diciéndole, ¿dónde estás? Llamando a Adán específicamente, diciéndole, ¿dónde estás? Esa es la viva imagen del Evangelio. Dios bajando, Dios descendiendo para buscarnos y atraernos hacia Él. Y en segundo lugar, la siguiente promesa de redención que nosotros vemos es la clásica del texto de Génesis 3:15, que nos dice que nacerá del vientre de la mujer, de la simiente de la mujer, aquel que pise la cabeza de la serpiente, y de esta forma liberarnos de las penas del pecado. Y es ahí donde pasamos a redención, el siguiente elemento. Ya hablamos de la creación, como todo fue creado perfecto, los distintos mandatos, y ahora hablamos de caída, de cómo esos mandatos fueron quebrados, cómo esas relaciones fueron quebradas, y ahora sobre redención y consumación. En primer lugar, estas promesas las vemos cumplidas en la persona de Cristo. La conquista de la redención, que tiene que ver precisamente con el acto de Cristo de nacer, de encarnarse, de sufrir todas las penas humanas. Por ejemplo, sufrir un dolor de cabeza, sufrir enfermedades, sufrir todo este tipo de cosas en su humanidad. Sufrir incluso tentaciones de parte de Satanás, tentaciones externas, no tentaciones internas. Y a partir de ahí hacer este camino del Calvario, dirigiéndose hacia la cruz, en el lugar en el cual nuestro pecado sería clavado y condenado en la persona de Cristo. Y así nosotros vernos redimidos, vernos comprados para Dios. Y no solo comprados, sino que también adoptados, y ahora somos herederos, porque Cristo no quedó en una cruz, sino que fue enterrado, descendió al Hades, como dice el famoso credo, pero también al tercer día resucitó y después ascendió a los cielos. Y por lo tanto ese pecado no solo se ve condenado, sino que también se ve perdonado. Y ese perdón lo podemos recibir nosotros a través de esa obra. Entonces, en todo este mundo caído que continúa afectado por la caída, Dios nos entrega una herramienta para vivir en un mundo caído. Y a eso le llamamos revelación. Tenemos una revelación general y una revelación especial. Esta revelación general puede ser dividida en dos partes. La revelación general vendría siendo la misma naturaleza que nos permite conocer ciertas cosas de Dios. ¿Cómo así, dirán ustedes? Básicamente, si yo miro las estrellas, miro el sol, miro los planetas que se encuentran distantes, veo estas luces que parecen ser entidades muy distantes, estrellas, galaxias muy distantes, y es ahí donde uno puede ver, debe existir alguien superior a todo esto, alguien tan poderoso que pueda crear todo esto. Entonces, a partir de ese elemento creacional, que son las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera, nosotros podemos conocer acerca del poder y grandeza de Dios. O a través de las cosas minúsculas, podemos ver, por ejemplo, las cadenas de ADN, podemos ver el desarrollo de una planta, y vemos a un Dios que también es inteligente. Vemos a un ser que gobierna todas las cosas, un ser que guía absolutamente todo, un ser capaz de tener un detalle tan específico de las cosas, o incluso a través de los procesos. Si nosotros vemos, por ejemplo, un ser humano antiguo y que comienza a ver una planta fuera del lugar donde vive, y cómo esta planta gira en dirección al sol y sigue al sol cada día, y luego de mucho observar ve cómo esta planta comienza a crecer gracias a que va siguiendo al sol, y cada vez es más grande, hasta que llega un punto que da un fruto.
y ese fruto él lo consume y se ve alimentado por él. Y es ahí donde nosotros podemos ver la provisión de Dios, cómo Dios mueve incluso todas las cosas que nos rodean para poder proveer a sus hijos, para poder proveer a la humanidad. Pero este ser humano caído, lamentablemente, en vez de adorar a Dios, como dice Romanos, adora a las criaturas, a las cosas creadas. ¿Por qué? Porque se encuentra con su capacidad de conocer las cosas completamente intervenida y sesgada por el pecado. Recuerda, los efectos no éticos de luz, su conocimiento está entenebrecido. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos una necesidad de una revelación especial, la obra de Cristo y las Escrituras, que nos puedan decir que ese proceso está siendo guiado por Dios. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la revelación general con relación a la naturaleza, y también tenemos otro tipo de revelación general que se llama revelación personal, que tiene que ver precisamente con esos elementos interiores que gritan dentro de nosotros sobre la existencia de un Dios. Recordando que las Escrituras dicen que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque es una cosa de porfía, de necedad, el decir, no hay Dios. Porque todo dentro de nosotros grita, debe existir algo mayor. Vemos culturas antiguas como todas necesitaban adorar a algo. Y esa necesidad de adoración nos muestra una posible, o nos revelan una existencia de un Dios que debe ser adorado, al cual nosotros debemos adorar. Es un elemento creacional que aún existe en toda la humanidad. Debemos adorar a Dios, pero como estamos intervenidos por el pecado, adoramos otras cosas, adoramos las cosas creadas. Y es ahí donde nuevamente vemos la necesidad de una revelación especial. Entonces, revelación general en el ser humano, en la naturaleza, y revelación especial son las Escrituras, aquellas que nos llevan al conocimiento del Dios verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto la revelación de la naturaleza como la revelación de los sujetos personal no puede llevarnos al conocimiento del Dios verdadero. Pero lo que sí puede llevarnos al conocimiento del Dios verdadero es la palabra, la Escritura. Y por medio del conocimiento de la Escritura es que nosotros podemos volver a estos otros dos niveles de revelación general, a grosso modo, y a partir de ahí adorar a Dios. Porque ahora, gracias a la Escritura, yo en todo este proceso creacional de las estrellas, yo sí puedo ver que ese grandioso Dios no es cualquier Dios, sino que es el Dios de las Escrituras. Gracias a las Escrituras yo puedo ver que este crecimiento de la planta que me provee no es cualquier Dios, no es el Dios Sol, no es el Dios Ra, no es el Dios Planta, es el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Es aquel el que me provee, es aquel el que me cuida, es aquel que está haciendo girar todas las cosas para poder cuidarme y sustentarme. Pero ese conocimiento solo se logra por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo aplicando esas Escrituras en nuestro corazón. Básicamente, retomando este ejemplo de este objeto creado, al cual yo creo un manual para que lo usen, básicamente nosotros rompimos todo. Rompimos este objeto tecnológico, este tablero de juego. Lo rompimos totalmente en el momento que comimos del fruto del árbol, en el momento que Adán y Eva comieron del fruto del árbol. Pero Dios, por medio de las Escrituras, nos entrega un nuevo manual ahora para jugar en este tablero quebrado. Imaginemos un ludo en el cual le falta una cara. Y es ahí donde Dios nos provee nuevas herramientas, nuevas palabras, nuevas órdenes, aparte de las órdenes ya establecidas, para poder sortear estos impedimentos llamados pecado. Que nosotros podemos llamar de tantas formas, pero las Escrituras nos llaman claramente efectos del pecado, efectos de la caída. Y es así como nuestro curso tiene por propósito comprender las Escrituras
tenerlas como centro y fundamento, como regla de fe y práctica, porque ellas serán los lentes que nos permitirán ver la realidad. Ellas serán este edificio teórico que nos permite pararnos de forma firme, certera y evaluar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ese ha sido nuestro segundo video de ayudas metodológicas. Espero que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en un tercer video de ayudas metodológicas en el Seminario Teológico de la Alianza Cristiana y Misionera. Dios te bendiga.